Good morning, everyone. So today, similarly to yesterday's video, and I hope you had no issues watching yesterday's video, I'm going to start in English, and then in the comments or in the instructions, I'll let you all know when it starts in Spanish. So voy a empezar en inglés y de ahí en los comentarios les digo cuando empieza en español, si ustedes lo quieren ver en español. Alright, so yesterday I asked y'all how you think why you think Japan isolated themselves, and I got a lot of good answers, a lot of which said things like, oh, they wanted to maintain their culture, their customs, their traditions, and maybe they used it as a defense system because they didn't want foreigners attacking them, or maybe they just didn't want to interact with foreigners because they didn't want their cultures inside the country. And all of those are correct. Today we'll touch on a few other things about their geography and how it also helped isolate themselves. And then that's basically going to be your question of the day. You're going to explain how Japan's geography impacted its history. So another thing you have to know about Japan's geography is that it's an archipelago. In other words, it's a chain or a group of islands. So you see all these, this is mainland Japan, but then you have these islands, these islands, these islands, and then even more so, these tiny little islands around the entire country that all belong to Japan, so that's what makes it an archipelago. Alright, so those are one of the things you need to know, because in the future, I would ask you stuff like this. Given what you know about an archipelago, what are some advantages and disadvantages of it? So if we're in the classroom right now, we'd have a whole discussion about it, but essentially you could argue things like, oh, they're on a huge body source, so they can always trade, fish, and use the oceans as their main bodies of water. On the other hand, you can say it's easy to invade because you can hit Japan at so many different angles depending on how you invade them. And later you're going to read documents about how Japan, the center of Japan, had this whole system where they can communicate with all these islands, because back in those times, it wasn't like you could send a text message, right? You had to send carriers, and they would go up and down, up and down. So there were some laws that you'll read about that explain how they did it so effectively. Alright, moving on. Japan, as I mentioned yesterday, was a very mountainous region, therefore most of the cities were located in the center of Japan. That's why if you look at this map, this is the Tokugawa Empire, which is what we'll be learning about in the next few days. Most of the people try to center around here because the rest was very mountainous. And then you're introduced to this vocab word, population density, which is the number of people per unit of area. It shows how crowded a place is, right? Alright, and then here I'm going to pose this question in Google Classroom as well. You don't have to answer all three, but it goes from level of difficulty. So this one would be the easiest, the second, and then this is the more challenging one. These questions are they're not at the highest level for now, but they will get progressively more challenging. Here you have the sentence starter if you want. So the question is, do you think that Japan's population density was high or low? And then you can simply start with, I think Japan's population density was high or low because blah blah blah. Or actually here you wouldn't even have to explain because then the next part is, I think Japan's population density was high or low because, and then you explain. Then do you think Japan's population density was high or low? Here you can word it however you want, if you choose the more challenging way to do it. Then you have what we're going to be discussing for the next few days and possibly into next week, is all this is going on during Japan's Tokugawa shogunate, which is from 1600 to 1868. So Japan's government wanted to preserve or maintain its culture and make sure no European culture influenced Japanese society. They especially did not want Christianity entering the country. So in other words, if the Europeans came into Japan, that means they would bring the Christianity aspect of it too, and the Japanese didn't want another religion influencing their people. So this time period was known as the Tokugawa shogunate. So basically the Tokugawa Empire. Now here's your main question of the day. How did Japan's geography impact Japanese society? Again, you can use this sentence starter if you want.
It's not mandatory, but you could say something along these lines. Japan's geography impacted Japanese society by blank or because blank. That is completely up to you. And then, like I mentioned, this is the topic we'll be discussing for the next few days, the Tokugawa Shogunate. Alright, so if you have any questions, remember to pop into our Google Meet at 10 a.m. and then we have another one at 11 a.m. If not, feel free to answer these as you go. Have a nice day, y'all. And you can join me for Spanish now. So, ahora yo voy a explicar esto en español. Hay algunos slides que no están en español, entonces yo lo haré mientras que estoy hablando. Pero ayer les pregunté por qué creen que Japón se aisló o se separó del resto del mundo. Y tuve varias respuestas, como se querían defender, entonces en alejarse o aislarse de todo el mundo, nadie tenía problemas con ellos. También habían cosas como querían mantener sus culturas o sus costumbres y no querían la influencia de otros países. Todo eso está correcto y hoy vamos a aprender sobre otras cosas, otros factores geográficos que contribuyeron a que ellos se aislaran o separaran del mundo. Y de ahí al final la respuesta que todos van a tener, o la pregunta que todos van a tener que responder es que expliquen cómo las características geográficas de Japón afectaron su historia o la sociedad. Ok, so continuando con factores o características geográficas, aquí tienen que saber que Japón era es un archipiélago, que significa que es una cadena o grupo de islas. O sea, aquí tienes las islas más grandes, right? Pero también se tienen que dar cuenta de todas estas islas pequeñas alrededor. Eso es lo que clasifica a Japón como un archipiélago. Y en el futuro quiero que ustedes sepan también qué es un archipiélago, porque si estuviéramos en la clase, les preguntaría algo como esto. Con lo que saben sobre un archipiélago, ¿cuáles son algunas ventajas y desventajas de un archipiélago? Y normalmente tendremos esta oportunidad para hablar sobre eso, pero me pueden decir cosas como, es difícil para defender porque pueden atacar de cualquier lado, difícil para comunicarse entre toda la isla, y cosas así. Y como cualquier otra isla, una desventaja es que la cantidad de recursos que tienen dentro de ese país son limitadas. Entonces eventualmente tendrán que salir al extranjero para buscar otras materias primas o recursos naturales. Right? Pero también la ventaja es que como son islas siempre tienen acceso al agua. Entonces si se tienen que mover por agua siempre tienen esa opción. Ok. Aquí voy a traducirlo, pero es un poco fácil para entender de lo que dice. So, Japón era una región bien montañosa, entonces eso causó que los ciudadanos se muden a la ciudad, que todos estén concentrados en la ciudad, porque alrededor era donde era montañoso y en la ciudad no. Entonces, si miren este mapa, por eso el imperio Tokugawa o el shogunato Tokugawa tomó lugar en el centro de Japón, porque aquí era donde habían menos montañas, mientras que alrededor habían más montañas. Entonces, esta palabra aquí, densidad de población, significa la cantidad de personas viviendo en un área. Muestra qué tan crowded, qué tan lleno está un lugar, right? Entonces, esa es la primera pregunta que ustedes van a tener que responder. Y la pregunta no cambia, pero la forma de responder sí. Entonces, la pregunta dice, ¿usted cree que la densidad de población de Japón era alta o baja? Entonces, si ustedes quieren la más fácil, aquí les ayuda a empezar la oración que dice, yo creo que la densidad de población en Japón era... y simplemente tienen que decir alta o baja. El segundo nivel, yo creo que la densidad de población de Japón era alta o baja porque, y ahí expliquen el por qué. Y al final, ustedes lo pueden responder como ustedes quieran, de cualquier forma,
mientras que tengan la respuesta que si fue alta o baja y explican por qué. No tienen que usar el sentence starter, pero está ahí si lo necesitan. Y no tienen que responder cada uno porque la pregunta es igual, solamente es que la respuesta cambia un poco. Ok. So, este periodo que vamos a estar aprendiendo, se llama la época del shogunato Tokugawa. Y eso ocurrió en Japón durante 1600 a 1868. Entonces, como algunos de ustedes mencionaron, era lo que fue. Era que el gobierno japonés quiso preservar o mantener su cultura y asegurar que ninguna influencia europea influyera en la sociedad japonesa. Japón especialmente no quería que el cristianismo entre al país. Y luego, cuando estamos hablando más sobre religiones, ustedes se van a dar cuenta por qué era tan importante que el cristianismo no entrara a Japón. Y como mencioné, este periodo se conoce como el shogunato Tokugawa. Eso va a ser lo que vamos a estar aprendiendo toda esta semana y quizás un poco en la próxima semana. Y finalmente la pregunta que vale más puntos es esta. ¿Cómo la geografía de Japón impactó a la sociedad japonesa? Entonces, como antes, aquí está el sentence starter. Si ustedes lo quieren usar o lo quieren responder de otra manera, está bien, pero está ahí si lo necesitan. Pueden empezar diciendo, la geografía de Japón impactó la sociedad japonesa por blank o porque bla bla bla, y ahí van explicando su respuesta. ¿Okay? Y finalmente, mañana les daré una hoja para leer sobre esto. Va a ser una hoja corta y de una pregunta basada en lo que han leído. Have a nice day, take care, cuídense. Remember, de las 10 de la mañana hasta las 10:30 y de las 11 de la mañana hasta las 11:30, Mrs. Menéndez y Mr. Herrera estaremos en Google Meet en vivo si tienen alguna pregunta o si simplemente quieren saludarnos. Bye everyone.